Buenas, Hola, Concha. Judith, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? No sé si Pues se me ve bien, se me escucha bien. sí, se te ve Sí. muy bien, te escuchas Genial, bien, genial. fantástico, porque es que a Judith es la primera vez que la tenemos aquí en Málaga con psicología y yo antes de tener estaba diciendo a Judith que es una cosa como muy concreta de lo que vamos a hablar, que tampoco hay tantas personas que estén dentro de nuestra práctica de psicología, sin embargo, es verdad que convivimos con otras muchas familias y personas que a lo mejor tienen esta etiqueta o este diagnóstico. Así que yo feliz de que puedas estar con nosotros esta tarde y bueno, invitar a todos los oyentes a que puedan hacer las preguntas y en privado ya sabemos que siempre pues estamos disponibles tanto Judith como yo para poder responder a esas preguntas o cuestiones que puedan ir surgiendo después o las personas en diferido. Ujú. Bueno, pues bienvenida Judith a Marca la Diferencia con Psicología, donde hoy va a ser un tema bastante interesante, ya decíamos, y voy a pasar a presentarte muy brevemente y luego tú, si quieres, pues amplías más y ya entraré de lleno en lo que es la entrevista. Decir a estos asistentes que se están conectando ahora y a todos los que lo hagan también después, que por favor formuléis todas las preguntas que yo las voy a leer de mí, las voy a transmitir, que también estará encantada. Pues Judith es psicóloga sanitaria, trabaja bueno, colabora con Psicoverit, trabaja además en este área muy concreta, con familias adoptantes y con, pues a lo mejor TDAH, ¿no? Las Ujú. que han adoptado. Hay un término que trabajas tú que era la de neuromodulación, que trabajas con eso. Ujú. Yo quiero que me expliques un poquito qué es eso también. Ujú. Y también estás vinculada a la parte toda sistémica y de neurociencia. Así que todo lo más innovador que podemos encontrar ahora mismo en la psicología, bueno, pues aquí tenemos una representación profesional en esta tarde. Así que, bueno, Judith, si quieres ampliar tu presentación, concretar algo más, sabemos también Ujú. que yo hago un breve, muy breve resumen, muy condensado. Y no, Está perfecto, está perfecto. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación, Concha. No sé si en algún momento se me escucha mal, me avisas porque yo a ti te escuchaba entrecortada, ¿vale? Entonces, si en algún momento tú me escuchas mal, me lo dices, ¿vale? Ujú. De neuromodulación hablamos de neurofeedback, hablamos de electroestimulación no invasiva y estamos hablando de poder modular ese patrón de ondas cerebrales, ¿no? Que a veces pues existen patrones pues que no son muy funcionales para nosotros. Entonces trabajamos mediante un entrenamiento, pues como puede ser el entrenamiento que vamos al gimnasio, pues un entrenamiento pero a nivel con las ondas del cerebro, ¿no? Para que aparezcan esas ondas y trabajemos esas ondas que no son beneficiosas para nosotros. Sí, un Sí. inciso, porque como habrá personas que sí que saben qué es esto y hay otras personas que no tienen ni idea de qué estás hablando, simplemente aclarar que, por ejemplo, el neurofeedback, pues es verdad que a través de primero de unas pruebas muy concretas que se le hace al sujeto, al niño, al adolescente, al adulto, eh, que, suelen ser visuales, pero también hay estímulos auditivos, bueno, de todo tipo. A través de las cerebrales se hace un diagnóstico de las ondas alfa, de las beta, de las beta, delta. O sea, hay toda una serie de frecuencia de onda que nos da también, digamos, un diagnóstico con respecto a lo mejor a trastornos del sueño, a trastornos de concentración o a dispersión, que todo lo contrario, a o trauma complejo, para un poco que sepamos de qué estamos hablando. Si quieres, Uh-huh. puedes ampliar más Sí.
Sí, lo que normalmente solemos hacer es una grabación de QEG, es un electroencefalograma cuantitativo que nos va a dar esa información de la que tú hablabas, de cómo están esas ondas, nos da un mapa de cómo está ese cerebro, con tareas no solamente de cómo está el cerebro en estado basal, como puede ser con ojos cerrados, ojos abiertos, sino también pues cómo responde ese cerebro, como tú bien decías, ante unos estímulos visuales, unos estímulos auditivos y cómo lo procesa, ¿no? Para que nos pueda dar información a nivel de ondas cerebrales, cómo está, dónde se encuentra la dificultad en comparación con una base de datos normativa, con personas de su misma edad, sexo o lateralidad, también en cómo debería responder, que ya sabemos que eso del cerebro normal pues no existe, ¿no? Pero qué es lo que debería ocurrir y intentar luego trabajar y dónde vamos a modular y dónde lo vamos a trabajar, ¿no? Nos da esa información para luego poder trabajar en el entrenamiento. Muy bien. Sí. Me están diciendo que a mí se me escucha entrecortado. Sí, se escucha Sí. como entrecortado. Una cosita, ¿tienes tu móvil apoyado en algún lado? Porque a veces a mí se me escucha así por tu eco. Entonces, si lo subes y no lo tienes apoyado sobre un cristal o algo, porque a veces hace reverberación. Pues a ver, vamos a probar. Es que hay veces que es la reverberación de tu sonido. Porque a mí al principio se me escuchaba bien. Es cuando has entrado tú que he empezado a Que la escuchar. he fastidiado. Bueno, hay veces que es ¿sabes? La propia línea. A Vamos, ver si ahora mejora. bueno, Vamos a probar. escuchando desde México, qué alegría. Bueno, pues una vez que hemos hecho estas aclaraciones sobre lo que el tipo de intervención también que era lo de la neuromodulación, ¿no? Que yo decía que era eso para que toda la gente lo pueda identificar. ¿Cómo comienza, para conocerte mejor, Judith, cómo comienza tu relación con pues dentro de esta amplitud de la psicología, cómo comienza la relación con la adopción? Porque Uh-huh. es un campo muy específico dentro de la psicología. Sí, un campo muy específico y un campo maravilloso y que me ha encantado desde el principio. Empieza pues trabajando desde hace unos años en Psicobritas, que es especialista en adopción, además teniendo la suerte de trabajar con Montse La Pastora, que es un referente en el ámbito mundial, ¿no? Y empiezo a dirigir también el grupo de adolescentes adoptados durante un tiempo y ahora estoy con Flavia Guardiola, que es presidenta de la Asociación de la Voz de los Adoptados y juntas llevamos el grupo de familias adoptivas en la Asociación en Familia Sí. Luego también que he visto que hizo Monse La Pastora un directo contigo contando la experiencia de México, pues estuvimos en Etiopía en 2019 y este año en México haciendo un grupo, pues haciendo MDR grupal con niños en un orfanato. Y bueno, este año en verano hicimos también un campamento que organizamos para niños adoptados desde Y, Psicobritas. y aquí, Judith, ¿por qué hablar de TDAH y adopción? Porque sí que es verdad que se habla mucho de otro tipo, a lo mejor, de patologías en adopción, pero justamente, ¿te cuentas? Pues es fundamental desde la prevalencia, ¿no? Porque yo casi muchas veces pienso que incluso llega hasta el 90% de los niños que vienen al centro que son adoptados y es que vienen con el diagnóstico de TDAH, ¿no? Entonces tenemos que hacer caso a esta prevalencia. Hay porcentajes y estadísticas que hablan de que habría un 10% de niños en población infantil que tuviesen TDAH. En adopción esto llega hasta el 20, el 30%. Y cuando hay casos de pues, fetopatía alcohólica, de TEAF, llega hasta el 60 y al 70% del diagnóstico con TDAH. Entonces,
Esto existe, esta estadística existe y tenemos que hacer caso. La realidad es que muchos niños y niñas que sean procedentes de adopción, ya sea de internacional como nacional, son diagnosticados de TDAH y se entiende desde la parte de justificar esta impulsividad, estas dificultades para prestar atención que son reales, ¿no? Incluso también muchas veces el diagnóstico de TEA, del espectro autista, un poco para explicar esta incapacidad a la hora de expresar, identificar las emociones. Pero la realidad es que la base neurológica es diferente y tenemos que prestar atención a esto. Claro, o Y sea, también, perdona que te interrumpa, yo te voy a interrumpir. sí, perfecto. Lo que quieres decir es que hay mucho niño o adolescente diagnosticado de TDAH, pero que en realidad no lo es tanto. Mm, No es que no lo sea, sino que tenemos que hacer, o sea, lo que tenemos que tener claro es que hay un niño que sufre y hay un niño con síntomas. Es- Lo podemos llamar TDAH, lo podemos llamar como queramos. pero es que ahí es, quiero hacer este matiz porque muchas veces, porque sea un niño movido y tal, rápidamente es TDAH. Y yo creo que en ese Eso sentido hay es. que terminar bien, porque además son niños que tienen ya trastornos de apego y efectivamente puede estar más vinculado al apego que a lo mejor una sintomatología propiamente dicha TDAH. Eso es. Entonces, Lo, el matiz también aquí. Tú eso manejas las estadísticas que yo en el campo. sí. Lo iremos viendo igualmente a lo mejor a lo largo del directo, ¿no? Porque irá saliendo. Lo que está claro es que no todos los niños y niñas que presentan estas dificultades de atención, de impulsividad, de hiperactividad, pues van a sufrir TDAH, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la afectación del estrés durante el embarazo, el trauma, la institucionalización, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Me gusta mucho poner ejemplos porque yo creo que con ejemplos se entiende mucho mejor a Yo veces. también. Yo Genial. Por ejemplo, imaginamos que tenemos un niño, vamos a intentar sacar un diagnóstico, ¿no? Solamente con este ejemplo. Un niño que no es capaz de prestar atención en clase, que comete errores por descuido constantemente en mates, en lengua, por descuido constantemente. Le cuesta estar concentrado en las tareas. Parece que no escucha, ¿no? Porque tú cuando le hablas parece que está en su mundo y que no te está escuchando. Tiene problemas para organizarse, ya ni te cuento con la agenda. Pierde constantemente el material. Llega a casa y cada vez la mamá, el papá tiene que reponer el material constantemente. En la silla parece que es un culo inquieto y tiene pues dificultades a la hora de esperar el turno de palabra. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Lo primero que se nos viene a la cabeza, TDAH. Y es que nos vendría, pero ya, etiquetado, ¿no? Entonces, si os digo que, por ejemplo, este niño pues, es de adopción internacional, que ha vivido en un entorno de deprivación sensorial, que el padre le maltrataba en todos los sentidos, pues a lo mejor tenemos que escuchar esas causas, ¿no? Y ese origen. Y no solamente es algo que ocurra en la adopción. Yo creo que está habiendo quizás a lo mejor un sobrediagnóstico y que no estamos haciendo un diagnóstico diferencial bueno y que no estamos atendiendo eso, la causa, ¿no? Del origen. Porque muchos de nosotros, incluso los que nos están escuchando o en otros momentos, nos hemos visto reflejados en los síntomas de TDAH. Y dices, pero si esto lo tengo yo, ¿no? O niños pues que pues otro caso, ¿no? De un niño con 11 años que ha repetido cuarto de primaria, cree que este año también va a repetir, le cuesta mucho concentrarse, se distrae muy fácilmente, mueve mucho las piernas. Pero ¿qué ocurre si decimos que pues sus padres tienen discusiones muy fuertes a menudo? Que su padre ha llegado a levantarle la mano a su madre. Pues ese niño va a estar en alerta. Ese niño, ¿cómo vamos a poder concentrarnos en esas situaciones? ¿No? Entonces, yo creo que es importante hablar de TDAH de adopción, por supuesto, por la alta prevalencia, sobre todo centrándonos en adopción, la alta prevalencia que hay de TDAH, porque esos síntomas podrían estar escondiendo otras causas y tenemos que tener en cuenta el contexto, el momento evolutivo y sobre todo creo que eso es fundamental, el contexto, ¿no? Y esas causas. Dentro, por ejemplo, ahora que tú comentabas, ¿no? Este último caso,
¿qué otra cosa podría ser? Porque tú estabas hablando del sistema de alerta, con lo cual, ¿qué ocurre? Que su sistema simpático, el sistema nervioso autónomo, está hiperactivado constantemente. ¿Eso qué significa? Pues que, claro, lógicamente, si tú estás activado todo el rato, piensas que en cualquier momento puede ocurrir algo, no estás focalizando en la acción, con lo cual vas a tener dificultades en la aprendizaje, la concentración, en la relación también con nosotros, porque a lo mejor son relaciones a lo mejor más bruscas, más secas, más directas, no hay por esa utilización del lóbulo frontal. ¿No? Y nos explicas un poco, porque claro, yo lo estoy viendo sin conocer el caso, ¿te conoces el caso? Claro, si yo otro ejemplo que también me gusta mucho poner a los padres o incluso al niño, ¿no? Para que lo pueda entender. Imaginamos que tenemos un león al lado, ¿no? Un león que nos está mirando con las fauces abiertas, que nos va a comer y tenemos una sensación de que nos va a comer, pero ya, ¿no? Con mucha cara de hambre y les tenemos aquí sentado. Pues si la profe de matemáticas me está contando la multiplicación, seguramente no pueda prestar atención, pero no es porque no quiera, es que tengo un león aquí. Y todos mis recursos, toda mi atención va a ir dirigida a este león. O a mi mamá que me está diciendo, pero Pepito, los dientes, lávate los dientes. No estoy escuchando a mi madre, no puedo prestar atención a mi madre porque tengo un león que está a punto de comerme. Y primero es la supervivencia y todos mis recursos, toda mi atención está captada por este león. Entonces, encontramos muchas veces dificultad de atención en este sentido. Claro, si tengo que estar en alerta porque mis padres están discutiendo, porque a la mínima que me distraigo, mi padre puede estar pegando a mi madre, y estos niños, pues muchas veces las historias son así, de negligencia constante, de maltrato constante. Bueno, pues ya veremos, a veces, porque muchas veces dicen, pero si es que ha sido a los días, ¿no? Fuimos a recogerle a los días. Pero los 9 meses de embarazo, ahí hay un doctor que me parece fantástico escucharle, leerle, de todo, que es el doctor Gabor Maté, que habla de que una madre que va a dar en adopción a un niño es una mamá estresada. Y una mamá estresada que durante 9 meses va a tener el bebé en su vientre recibiendo el cortisol, eso lo está recibiendo ese bebé. Y luego la desregulación que en la separación de la mamá va a suponer a nivel de neurotransmisores, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que tener en cuenta, pues, todas las causas y todo, y no solamente hay un déficit de atención. Entonces, ¿por qué? O sea, si te entiendo bien, es como que, claro, al final son más propensos los niños y niñas adoptados a desarrollar TDAH. Es Uh-huh. la prevalencia que tú decías antes, ¿no? Entonces, es por eso que en niños adoptados hay más TDAH. Uh-huh. ¿Qué ocurre con la medicación? Porque, claro, automáticamente una vez que el niño es diagnosticado de TDAH, pues empieza habitualmente, no en todos los casos, pero lo más habitual es que empiece a medicar al niño. ¿Qué ocurre? Pues con lo de la medicación hay un problema gordo, porque el metilfenidato es el fármaco por elección en TDAH, ¿no? ¿Y cómo funciona? Lo que impide el metilfenidato es que se recapte la dopamina demasiado rápido, ¿no? Entonces, permite que en el cerebro haya más disponibilidad y aumente la concentración de dopamina. Así, si aumenta la dopamina en la corteza prefrontal, permite que pues estos procesos en las funciones ejecutivas, como puede ser la atención, la concentración, pues se den. Pero si tenemos niveles normales de dopamina y estamos dando metilfenidato, vamos a tener, como es lógico, mayor disponibilidad de dopamina en esa sinapsis, en esa hendidura sináptica, y vamos a tener niveles excesivos
disponibles, se ha observado en algunos estudios que esto puede dar lugar a alucinaciones, por ejemplo, porque estamos teniendo niveles excesivos. Entonces, lo de la medicación es un problema, ¿no? Porque primero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y tener claro de dónde vienen estas dificultades. Luego, he tenido casos, hemos tenido casos en el centro que, que se ponen Concerta, que se ponen, pues se pone metilfenidato y llega hasta un nivel, ¿no? Entonces, eso, no soy psiquiatra, ¿no? Pero hemos visto que a lo mejor puede llegar a actuar un 70%. Genial. El resto, entonces tenemos que ayudar también con otra medicación. Estamos viendo buenos resultados con Estratera. En niños adoptados está viendo buenos resultados. Como decía una mamá, la estrachatela le está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien. Luego también tenemos que tener en cuenta con la medicación, cuando hacemos el QEG, lo que se observa en esos cerebros es esa hiperalerta, ¿no? Es una excitación de ese cerebro, una alerta, una hipervigilancia enorme, que es lo que no está permitiendo el que nos podamos concentrar, claro. Entonces, ¿qué ocurre si a ese cerebro que está en hiperalerta, que está súper excitado, le damos un estimulante? Pues ya pues nos podemos morir, ¿sabes? Entonces, tenemos que tener también en cuenta eso. ¿Cómo está ese cerebro? Vale. Yo estoy aquí tomando notas de todo lo que tú estás diciendo porque es tremendamente interesante. Y dentro de todo esto que me estás contando, ¿qué síntomas son para siempre? Porque al final es verdad que hay una parte de farmacológica que se puede ver después de haber hecho un diagnóstico diferencial, hay una parte terapéutica, hay una parte con la familia que también hay que trabajar, no solamente con el niño o el adolescente. Pero ¿qué síntomas son o podemos pensar que pueden permanecer a lo largo del tiempo? Los síntomas van a ir cambiando en función de la edad, ¿no? Lo que es más lógico y lo más esperable es que cuando somos niños los síntomas son más externalizantes, ¿no? Entonces, pues vemos niños que los comportamientos son muy hacia afuera. Cuando vamos siendo más adultos, pues estos síntomas se van interiorizando y tienden a ser más cognitivos. Lo que es importante es dar herramientas y lo que tú decías, el acompañamiento familiar. Además, como sistémicos no podemos hablar de otra cosa que no sea el contexto y la familia. Me gusta mucho una cosa, Concha, que dice Rafael Guerrero, que es especialista en TDAH, que habla en una entrevista sobre el caso de John Nash, que es el protagonista de Una mente maravillosa, que a pesar de tener esquizofrenia, pero con un apoyo del entorno ajustado y bueno, y una medicación también adecuada, pues llegó a ser premio Nobel, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave, el poder hacer un buen acompañamiento y el dar recursos, ¿no? Y como padres, como adultos, ahí está nuestra responsabilidad. Uno, el entender, porque muchas veces los comportamientos pues no los entendemos, el entender y el poder dar ese acompañamiento. En realidad, entonces, lo que estarías diciendo es que dentro de todos esos síntomas que sí podrían estar permaneciendo a lo largo de toda la vida, realmente es conocerse a uno mismo, que las personas de tu entorno también sepan sostener eso y en momentos puntuales, ya a lo mejor en la edad adulta, pues continuar con periodos de tiempo de terapia. De hecho, hay una pregunta también que me surge ahora, al hilo de lo que te estaba escuchando, y es que yo por lo menos en consulta también me encuentro mucho a TDAH que no han sido diagnosticados, ¿no? Y que de repente cuando tienen hijos es cuando, claro, observan comportamientos en los niños o cuando viene el niño adoptado a casa, ¿no? Observan comportamientos en el niño y dicen, oye, es que yo era igual, ¿no? Y entonces se dice, no, es que se parece mucho, es que se parece mucho. Bueno, es que se parece mucho, es que tú no habías sido diagnosticado. ¿Eso cómo lo trabajáis? Porque claro, estamos mirando de verdad la del adolescente, pero cuando nosotros tenemos unos padres también que a veces les cuesta autorregularse, también esto como que es un amplificador, ¿no? Para el niño y el adolescente.
Total. Muchas veces, Concha, vamos a tener que trabajar con los padres, incluso no ver al niño, pero tenemos que trabajar con los padres, porque sin el prefrontal de los niños todavía no está maduro y necesitamos a unos adultos que puedan dirigir ese prefrontal, que puedan ayudar a ese prefrontal. Sabes que soy, y estás viendo que soy muy de metáforas, ¿no? Y una de las metáforas que les suelo poner es en el avión, ¿no? Cuando nosotros viajamos en el avión, una de las instrucciones que nos dan las azafatas o azafatos es que en caso de que caiga por una emergencia la mascarilla de oxígeno, quien primero se lo tiene que poner es el adulto. Porque si yo no estoy regulado, si yo no estoy con la mascarilla de oxígeno, no voy a poder cuidar. Estoy Esa, desmayada y ya no sirvo para nada. esa metáfora la utilizo yo también. Genial, genial. Entonces, necesitamos unos padres regulados, necesitamos unos padres que puedan aprender estrategias y que sean desde ahí como podemos ayudar al niño. Pero si no abordamos el contexto y no abordamos la familia, no vamos a poder hacer mucho. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería un poco el proceso o el método de la intervención? O sea, ¿cómo intervenimos? Uh-huh. En primer lugar, el diagnóstico diferencial. Eso es fundamental. Y necesario un diagnóstico precoz. Eso sería fantástico para poder concretar un poco los síntomas. Importante la parte de las causas que estamos hablando, ¿no? Que nos permita hacer un tratamiento adecuado y específico. Lo que sería ideal y fantástico, fantástico, sería que los profesionales que están a cargo, tanto del diagnóstico como del tratamiento, pues pudieran ser especialistas en ambos, ¿no? En TDAH y en adopción, porque al final son materias que por la complejidad, por la dificultad, pues yo creo que sería fundamental que fuesen especialistas en ambas cosas. También es necesario, como hablábamos antes, ¿no? Hablar de síntomas, que da igual si se llama TDAH o lo llames como sea, ¿no? Pero lo que es claro es que hay un niño, una niña, un adolescente que está sufriendo y que necesita nuestra ayuda. Importante, hay fortalezas. Hay un vídeo que me encanta que está en YouTube y creo que seguramente lo hayamos visto muchos. Que todos salen, niños, chavales, salen con unas etiquetas, pues como está en inglés, pues sale el ADHD, ¿no? Con el TDAH y tal, se lo quitan y es un niño creativo. Se lo quitan y es un niño deportista, es un niño amable. Entonces tenemos que destacar las partes de fortalezas, de cosas positivas. En niños adoptados sobre todo es importante el refuerzo positivo, porque si constantemente estoy con un negativo, ya desisto, ¿no? No tengo de dónde salir, ¿no? Importante también, esto es fundamental, que tengamos en cuenta que las terapias conductuales convencionales funcionan en el TDAH, pero en adopción no suelen resultar eficaces. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y eso es fundamental porque se tiende mucho a eso. Se tiende mucho a eso. Con adopción te refieres a que hay que trabajar también mucho más el apego, las causas que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué más cosas? Claro, porque por ejemplo suelen venir mucho con es que la economía de fichas no me funciona, es que la extinción no me funciona, es que porque las terapias conductuales a lo tradicional de centrarnos solamente en la conducta, en adopción no va a funcionar. Nos tenemos que centrar en el vínculo, nos tenemos que centrar en el contexto, nos tenemos que centrar en la historia, nos tenemos que centrar en el trabajo de la familia, de cómo nos relacionamos a nivel emocional. Y si estamos centrados solamente en la conducta, en realidad estamos cortando y todo eso no lo estamos abordando, ¿no? Y también súper importante el trabajo multidisciplinar, que creo que viene mucho al enlace de esto, ¿no? La familia, el colegio, la coordinación entre los profesionales debería ser fundamental y necesario. Lo que pasa es que pues, muchas veces, desgraciadamente, no lo encontramos, ¿no? Esa coordinación, pero sería lo ideal. Sería lo ideal. Estamos preguntando por aquí que cuál es ese vídeo, que si podrías decir el título y si no lo recuerdas ahora,
no pasa nada porque lo podemos luego dejar escrito abajo, ¿vale? A veces Vale, colgamos el vídeo en Instagram, que va a quedar permanente subido a Instagram, y el fin de semana ya estará también disponible en mi canal de YouTube para que todo el mundo lo pueda visualizar. Escribiremos el vídeo en cuanto lo tengamos. ¿Te parece, Judith? Lo perfecto, vemos perfecto. y lo Sí, cuelgas y ya está, para que el enlace, para que quede registrado y todos podamos verlo, visionarlo. genial, me lo apunto. Para que no se me olvide. Bueno, vamos llegando al fin de la entrevista. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Yo recoger dentro de todo lo que nos has estado contando la importancia de ese diagnóstico precoz y, si no fuera posible, de hacer un diagnóstico diferencial, de la utilización de diferentes aproximaciones terapéuticas de forma transversal, es decir, no solamente el profesional psicólogo sanitario, sino también centros educativos y familia, por supuesto. Y dentro del ámbito psicoterapéutico, pues destacar también la regulación emocional, lo que hablábamos también de neurofeedback, hablábamos también de intervenciones no solamente comportamentales o conductistas, sino muy vinculares, trabajar el apego, la manera de relacionarse con los otros, utilizando también pues todo el sistema nervioso autónomo para la regulación de esa hiperactivación, hipertrofia, ¿no? Del estado de alerta, viendo también de dónde viene ese, ¿no? En qué contexto se ha criado, los meses o los días, o si ha sido dado en adopción en los primeros días de vida, pues ese cortisol que ha podido generar esa mamá que ya sabía que iba a dar al bebé en adopción, ¿no? No sé si me quedo algo así en este resumen ya que he dicho. ¿Y quieres añadir? Yo creo que está fantástico. Yo creo que está fantástico el resumen. Tenemos que darle herramientas a estos chicos, a las familias, y tenemos que tener, pues eso, una caja de herramientas, y cuantos más recursos en los que nos podamos apoyar, mejor. Yo creo que hay un perfecto resumen. Vale. Y si tienes a lo mejor pues algún artículo, algún libro o alguna frase con la que quieras cerrar el programa de hoy de Marca la Diferencia con Psicología, pues a mí me encantaría, la verdad. Yo creo que, de hecho, el otro día en el grupo les decía esto como tatuaje, ¿no? Esto no lo tenemos que grabar como tatuaje. Lo primero es el vínculo, y es importante centrarnos en el contexto. Entonces, yo creo que eso como tatuaje. Muy bien, pues muchísimas gracias, Judith. Ha sido un verdadero placer, y a todas aquellas personas que han estado compartiendo con nosotros el directo, también deciros que quedará subido para siempre o mientras que Instagram quiera. Lo podréis visualizar también en diferido el de 6. Infinitas gracias, Judith, Muchas gracias a ti. por tu compartir y por tu tiempo. Besos para todos. El próximo miércoles. Un Cuidado. abrazo. Gracias, Concha. Hasta luego.